Bienvenidos de vuelta a esta central de informaciones con todas las revelaciones de corrupción que hemos tenido ya desde más o menos un año y medio. Estamos cobrando un poco más de conciencia respecto al rol que cumplen en la corrupción el corruptor, que por lo general es una empresa privada, y también el uso de los tipos de empresas para aplicar el lavado de dinero. ¿Cómo evitar, si usted tiene una empresa, cómo evitar que su empresa sea efectivamente utilizada para la corrupción o por el lavado de dinero? Lo vamos a analizar con Daniel Vargas. Él es el director para el país de Global Reporting de GRI, que tienen una iniciativa para permitir ayudar a las pequeñas empresas a manejarse de manera un poco más ética. ¿Cómo está, señor Vargas? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone una pequeña empresa? ¿Cuáles son las pequeñas empresas que están más expuestas a caer en casos de corrupción? En realidad, lo que nos hemos dado cuenta trabajando con las pequeñas y medianas empresas en Perú es que lo primero es que las empresas no saben o no relacionan corrupción con empresas pequeñas y medianas. En sus cabezas, cualquier transacción fuera de lo normal de menos de 1 millón de soles no es corrupción. Entonces, eso hace que cualquier empresa, independientemente del sector y tamaño, esté expuesta, porque lo que falta es un tema más de conciencia de qué es corrupción, poner las líneas de qué está bien y qué está mal. Y en su trabajo, ¿qué han visto que podemos nosotros decir que es corrupción, pero que a la hora que un empresario hace una autoevaluación no lo ve de manera tan clara? Mira, a nosotros nos ha pasado de que en realidad estos temas dependen mucho del sector y del tamaño, ¿no? Por ejemplo, si es que yo como empresa a mi grupo de proveedores llega Navidad y me mandan una canasta navideña, ¿eso está bien o eso está mal? Eso genera que yo trate mejor o peor al proveedor que me trajo la canasta o aquel que no me la trajo. Entonces, esa línea es la que hace que todo sea un poco más borroso y que yo permita que caiga en corrupción, no solamente por querer ser corrupto, sino porque no conozco, porque no sé manejar el tema, ¿no? ¿Y esto se da más en las relaciones, consideras, entre empresas privadas, o sea, proveedores y los que demandan sus servicios, entre el Estado y proveedores de servicios? ¿Dónde crees que hay más espacio para estos espacios grises, digamos? Definitivamente la empresa privada, porque el sector público, si bien es cierto, vemos muchos casos que escapan de lo que uno esperaría. El sector público es mucho más claro con lo que está bien y con lo que está mal. Entonces, el sector público donde se cometen faltas es porque intencionalmente probablemente han sido esas faltas. En el sector privado, sobre todo en las pequeñas y medianas, no saben. Entonces, y nosotros no les decimos a estas empresas esto está bien o esto está mal, porque habrán empresas en las que, no sé, permitir un almuerzo, que te inviten a cenar o algo por el estilo está bien, pero eso hay que definirlo dentro de las políticas de las empresas. Entonces, lo que nosotros estamos invitando es que las empresas primero se sienten a definir qué es corrupción dentro de su empresa, y con esa información comiencen a elaborar toda una serie de políticas de cómo es que deberían ser los procedimientos de compras, de interacciones con proveedores y demás, y también establecer protocolos de si es que se incumpliera con alguna de estas políticas, qué procedimientos se van a tomar. Digamos que cada política, cada empresa tiene que definir este tipo de políticas y definir qué es lo que consideran que está bien, qué es lo que consideran que está mal, pero en tu trabajo, ¿cuáles serían como que las líneas más claras por las que tienen que caminar estas políticas para si hay un empresario que es consciente y quiere evitar que su empresa caiga en casos de corrupción, puede empezar a aplicarlos en el corto plazo? Lo primero es tener el tema de corrupción sobre la mesa. Lo primero es saber que hay un potencial y analizar tu cadena de valor, analizar los procesos que pueden estar más expuestos a temas de corrupción y poder definirlas muy claramente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Esa es una parte más interna, pero sin embargo también es muy importante la parte externa, y es ahí donde el reporte de sostenibilidad es una pieza clave, porque te permite ser transparente sobre tu gestión con estos temas. ¿Qué es ese reporte de sostenibilidad y por qué es importante? El reporte de sostenibilidad es un documento que le permite a las empresas comunicar sus impactos económicos, sociales y ambientales. Él cubre muchísimos temas. Dentro de la parte económica hay uno de los temas que es el tema de corrupción, y lo que te dice es, lo primero que necesito que tú hagas es que te enfoques en qué es lo que a ti como empresa deberías trabajar.
qué es lo que tú deberías estar gestionando. Entonces, porque uno como sostenibilidad no puede gestionar todo, eso va de acuerdo al tamaño, al sector y a la ubicación geográfica. Entonces, primero, enfócate, mide cómo estás, y cuando midas, identifica brechas, ¿no? Yo estoy acá, quisiera estar acá, ¿qué hago para cerrar esta brecha? Y una vez que tengas esa información, comunícala en el reporte en un lenguaje común y universal que se usa a nivel mundial, para que todos tus grupos de interés puedan tener acceso a esa información. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hay un indicador que habla sobre el tema de corrupción en el reporte, y que cuando nosotros reportamos sobre eso, nos permite ser transparentes, nos permite decirle a los grupos de interés, oye, yo estoy gestionando este tema así, ¿no? Claro, y tú en tu contacto con las empresas, ¿has visto que hay empresarios dispuestos a, de alguna manera, hablábamos de corrupción, por ejemplo, en el área comercial, ¿no? Yo de repente tengo un presupuesto para invitar a comer a tal, para mandarle la canasta a tal, porque eso me asegura tener un contrato con una empresa que es más grande que yo y me va a dar plata a mí. ¿Están los empresarios peruanos en el camino de librarse de corrupción o está tan internalizada que creemos que esto se va a seguir dando todavía? Es muy propio de las empresas, es muy propio de hacer, y es un ejercicio muy natural en las personas, darle algún tipo de beneficios en las relaciones comerciales para poder asegurarte mayores contratos. Sin embargo, es por eso que la transparencia nuevamente juega el rol fundamental de poder hacer que si yo comunico de que yo a mis trabajadores les permito ciertas flexibilidades con respecto a lo que puedan recibir, es ahí donde los demás grupos de interés pueden decir y empezar a cuestionarme, ¿no? Tenemos empresas grandes que se han visto envueltas en temas de corrupción, donde nosotros no solamente a través del reporte de sostenibilidad podemos ver cómo es que lo gestionaban antes, sino también podemos ver cómo lo gestionan una vez que todo esto ha explotado, ¿no? Bueno, existen entonces las herramientas, ya queda a manos de los empresarios a empezar a pensar un poquito mejor, como dice Gareca, y entender que la corrupción no solamente se da en las relaciones con el Estado, sino en estas pequeñas microcorrupciones que vemos todos los días. Le agradecemos a Daniel Vargas por esta información y ahora vamos a ver una nota sobre este gran operativo que se ha dado en Ica para capturar a 36 personas, miembros de este grupo de microcomercialización de droga llamados Los Intocables.